¿Cómo está mi maravillosa familia Mary Kay? Bendiciones, la saludo desde Ciudad Fernández, San Luis Potosí, México. Besos, abrazos virtuales hasta Perú y bueno, pues abrazos y besos y mi reconocimiento a esta hermosa área en calificación Sueños. ¡Bravo, campeonas! Son maravillosas y quiero agradecer a mi maravillosa directora que me invitó. Jessie, gracias por tomarme en cuenta, gracias por permitirme participar en este hermoso live que estoy segura que la pasaremos maravilloso. Y bueno, pues una felicitación grande a nuestra directora nacional, directora nacional, Fanny Marisela. Dios te bendice, corazón. Felicidades por creer en que Dios te ha mandado a cosas extraordinarias en este mundo, creer en ti y de verdad llevar esta antorcha Mary Kay por todos lados. Muchas felicidades y bueno, bienvenidas a todas las que están conectando, consultoras, futuras directoras, directoras en calificación, directores, no sé si en Perú estén hombres y mujeres accionando en este sueño rosa tan mágico. Les doy la bienvenida y es un placer, es un honor estar esta noche con ustedes. Vamos a bailar el entusiasmo que nos identifica, este himno tan poderoso que significa que traemos a Dios dentro de nuestro corazón y enseguida nuestra oración para llevar a cabo nuestras prioridades. Bienvenidas. Empiecen a compartir con sus amigas consultoras, con sus consultoras, su grupo de compra, para que ya todas estemos bien conectadas en esta maravillosa transmisión que estoy segura que participaremos todas. Necesito ser triunfadora, no por mí, sino por ti. La gente me está viendo y soy el ejemplo que ella seguirá. Señor, necesito ser triunfadora para mostrarle el camino a las demás. Puedo llegar a más vidas si soy triunfadora. Por eso necesito triunfar hoy. Señor, necesito ser triunfadora y estoy dispuesta a dar lo mejor de mí. Pero al saber que las cosas buenas vienen de ti, necesito saber que estás conmigo. Señor, necesito ser triunfadora. Cada día me das más vida y con tu ejemplo y fortaleza. Yo sé que puedo triunfar en Mary Kay, así como en mi vida personal.
Señor, cuando me ayudes a triunfar y yo pueda contar mi historia, siempre recordaré que los elogios, el honor y la gloria son para ti. Desde el año 2005, una mujer inició un camino lleno de retos y sueños por alcanzar, dando lo mejor y haciendo lo mejor. Una mujer que soñaba con desarrollar sus talentos y habilidades sin comprometer su vida familiar y que encontró en Mary Kay su gran oportunidad. Una madre que impulsada por el amor y apoyo de su familia, trabajó enfocada por cumplir todas sus metas. Una esposa emprendedora que sacó adelante su carrera y aunque ha tenido muchas recompensas, nada se compara al orgullo y la sonrisa que le regala su familia con cada meta alcanzada. Esta mujer, con Mary Kay Ash como su inspiración, a lo largo de su carrera, nos ha enseñado que, aunque la vida tenga obstáculos, los límites están solo en la mente y la decisión de quitarlos está dentro de ti. Ella hoy es ejemplo de constancia y dedicación para muchas mujeres que inician su camino con Mary Kay. Pongámonos de pie para recibir a nuestra directora nacional debutante, Ana Lilia Martínez de González. Ana Lilia viene acompañada por su esposo Juan Carlos, a quien le brindamos un muy fuerte aplauso. Así las voy a ver muy pronto haciendo su debut en ese escenario tan mágico de Seminario 2021. O bueno, yo no sé en qué momento tengan ese seminario allá, pero el próximo seminario ustedes estarán haciendo su debut como nueva área nacional. Así es que muchas felicidades y bueno, pues este hermoso comienzo que ustedes hicieron en diferentes fechas para formar esta hermosa área, quiero decirles que son elegidas por Dios para llegar a la tierra prometida y ser referencia para más áreas en formación. Así es que les aplaudo y de verdad celebramos y festejamos con ustedes este gran logro. Y bueno, pues ya veo que siguen etiquetando. De verdad que a veces los tiempos se pasan tan rápido que qué importante es enfocarse en los tiempos que te hacen ganar, que te hacen crecer, que te hacen aprender, que te hacen valorar, que te hacen meditar y que te atrevas a aprender en cabeza ajena y que escuches esa voz de alguien que abrió ese camino y que tú digas, sigo. Voy tras ese paso, tras ese rumbo. Así es que, bueno, pues me da mucho gusto saber que hoy están aquí reunidas mujeres y les comenté que no sé si hay caballeros, pero me encanta saber que hay personas de mentes brillantes, de mentes abundantes, de mentes visionarias que hoy saben perfectamente en dónde están parados en una tierra fértil, en una oportunidad, la mejor oportunidad del mundo mundial, Mary Kay. Así es que, bueno, pues les saludo, yo soy Lili Martínez, soy del estado de San Luis Potosí, México. Vénganse a conocer la Huasteca Secreta. Acá es el rumbo de nosotros y de verdad está maravilloso, bueno, como su maravilloso país que está divino también. Y quiero decirles que gracias a esta oportunidad se me cambió el chip, cambié el sistema de creencias, cambié muchas cosas en mí, pero Mary Kay es fabuloso. Lo que quiero también recordarte es que
tú eliges si Mary Kay va a entrar a tu corazón, porque de entrada tú puedes conocer, porque el medio para llegar a las personas es el cosmético, pero tú eliges si verdaderamente le das entrada a que Mary Kay se conecte en tu corazón, se conecte en tus pensamientos, se conecte en tu manera de hablar, se conecte en tus acciones y así tengas grandes resultados que impactan tu persona, que impactan tu familia, que impactan ese ser inspiración para más y más personas. Así es que estás en la zona de los milagros, estás en el lugar correcto para hacer lo que siempre quisiste ser. Y bueno, pues les comparto que yo tengo ya 15 años en esta gran oportunidad, ininterrumpidos 15 años, porque pues antes tuve dos ocasiones que comencé en Mary Kay, y en esas 2 ocasiones yo me quiero detener un poquitito para compartirles que en ese momento, cuando yo conozco Mary Kay, primero lo conocí a través de mi hermana, que bueno, no me los prestó los productos, ella los tenía bajo llave como ella era mayor y yo tal vez tenía 14, 15 años y yo ya andaba echando novio, así es que yo quería lucir muy bella y agarraba los productos escondidas. No sabía cómo se aplicaban, yo creo que me ponía al revés todo, pero sentía la piel tan rica. Pero bueno, quiero decirte que cuando comienzo yo a trabajar, me encontré una persona que me regaló ese facial y yo ahí dije, yo quiero mis productos, por supuesto, yo dije, quiero mis productos a precio especial directamente a Mary Kay. Me inscribo y déjenme les digo que me encantó. Mi primera sesión que yo fui a un entrenamiento, es que de verdad, cuando tú conoces Mary Kay y vas a tu primer entrenamiento, buen hombre, te enamora el entusiasmo, la motivación, la imagen de todo ese grupo de mujeres exitosas y dices, de aquí quiero ser. Además el coco wash tan sabroso que te hacen en cada sesión, dije, esto me encanta, esto yo lo quiero hacer en mi vida. Así es que yo trabajaba acá en gobierno del estado, en presidencia, y yo era jefa de los pasaportes y bueno, yo soñaba levantarme un día, irme a hacer faciales, las 8 horas que le dedicaba a presidencia, irme a hacer faciales y decía, yo quiero vivir eso que viven todas en Mary Kay. Salí a regalar faciales, a hacer sesiones, yo lo quería vivir, pero bueno, pues cuando uno no tiene firmeza mental, no falta quien te diga, deberías de. Tal vez eso no es para ti. Mira, enfócate en lo que te conviene o en lo que ven los demás. Y quiero decirles que, ojo, nunca permitas que los demás decidan tu vida. Nunca permitas que los demás elijan qué es lo mejor para ti. A mí me costó mis corazones, me costó saber decidir por mí. En ese momento yo estaba soltera, mi papá me dijo, mira hija, no tienes una carrera profesional, tienes una carrera técnica, te está yendo bien en presidencia, ahí puedes ir avanzando, enrólate en la política y bueno, pues ese puede ser tu futuro. Me gustaba lo que hacía, pero más me enamoraba el estilo Mary Kay, me enamoraba tanto, pero bueno, como les comento, no tenía firmeza mental, me dejaba llevar por los comentarios externos y no escuché mi corazón. Como recomendación número 1, escucha tu corazón. Esa es la recomendación número 1 que yo te quiero dar esta noche, escucha tu corazón. Y yo lo vi solamente con mis pensamientos y dije, no quiero problemas, no quiero, pues, retos con mi papá, así es de que, bueno, yo mejor, aquí le sigo. Y bueno, pues deserté de Mary Kay. Deserté esa primera ocasión, duré meses y después, bueno, pues yo duré 7 años de novia con mi bombón que aquí está junto a mí. Y quiero decirles que mi plan era me caso y a la semana renuncio a relaciones exteriores. Yo ya tenía ese plan porque yo quería algo diferente en mi vida. Así es que a la semana de casada, pues le digo a mi bombón, ¿sabes una cosa? Me acosan en el trabajo, yo ya no quiero seguir y bueno, pues quiero decirte que yo quiero ser esa ama de casa, quiero ser esa mujer que está al pendiente de ti, quiero también, bueno, pues seguir ganando dinero, pero ahora me voy a dedicar a Mary Kay, ahora me voy a dedicar a, pues a ganar dinero de forma
más libre para no tener un horario y siempre estar al pendiente de ti, mi amor. Yo así le vendí la idea a mi marido y dijo él, como todo, él dice como macho alfa, como todo macho alfa, adelante, adelante, tú haz lo que tú quieras. Y bueno, quiero decirte que empezó nuevamente mi sueño y bueno, yo fascinada con esa decisión que había tomado. Y resulta que a mi bombón, que trabajaba en el Bimbo, yo no sé si conozcan Bimbo por allá en Perú, ¿será? Lo que pasa es que Bimbo es una palabra, no sé si en Perú es... Ok, no sé. Bimbo es una panadería sí. Acá en México, muy grande, muy reconocida. Y bueno, él trabajaba en una sucursal aquí en Río Verde, Ideal, creo que dice mi marido que se llama allá por Perú. Y entonces, ¿qué creen, chicas y chicos? Que mi bombón pues se lo llevan de un proyecto que por 15 días, recién casada, y dije, bueno, pues está bien, yo me entretengo en mi Mary Kay. Pero ese proyecto de 15 días duró 2 años fuera, donde solo lo veía los fines de semana, que venía aquí a nuestro lugar. Quiero decirles que el lugar donde yo vivo, que espero que lo vengan a visitar un día de estos, y aquí tienen la guía de turistas, es un lugar donde no tenemos centros comerciales, es un lugar donde no hay cines, es un lugar donde no hay fábricas ni empresas grandes. En ese momento había solo 3. Una que vendía cerveza, otra que vendía coca y el pan Bimbo. Entonces, ¿qué creen? Que mi marido pues estaba súper enfocado, así es de que yo cuando él se va, yo era un sí condicional en Mary Kay. A ver, manitas, corazoncitos para todas las que son un sí condicional a Mary Kay. Vámonos al seminario, sí. Vámonos a un retiro, sí. Vente a una capacitación, sí. Vente, y todo era un sí, porque yo no tenía otra cosa más que hacer más que Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay. Desayunaba, comía y cenaba Mary Kay. Así es de que yo en ese lapso me desarrollé como directora. En ese lapso tuve 2 directoras, pero bueno, después regresan a mi bombón de ese proyecto, lo regresan a su oficina acá en Río Verde y me dice, bueno, ya tenemos planeado, ya teníamos 3 años de casados y me dice, bueno, pues hay que empezar, ahora sí ya estoy aquí y vamos a empezar a crear la familia. Y yo, pues claro que sí, mi amor, vamos a empezar a crear la familia. Empezamos a buscar a nuestro primer bebé, me embarazo. Y cuando me embarazo, los primeros 3 meses, me ocurrió llevar a mi bombón con el ginecólogo y él dijo que tenía un embarazo, pues, de los primeros meses de cuidados, pero mi marido se apanicó tanto que pensó que tenía que estar 9 meses en reposo. Y empezaron los retos, chicas, empezaron los retos de, tu Mary Kay o la niña, tu Mary Kay o la niña. Es que tú no puedes andar saliendo tanto, es que si algo te llega a pasar, es que si le llega a pasar algo a la niña, es tu culpa, es tu responsabilidad y tú sabes lo que hemos trabajado de todas las formas para que pudiera llegar esta princesa. Y bueno, nuevamente quiero decirte que me apaniqué, que dejé este sueño tan hermoso de Mary Kay. Lo dejé, chicas, de verdad que pues este fue mi proceso que yo tuve que vivir y se los cuento así porque tal vez en un momento te llegues a encontrar a alguien que entra y que sale, y que entra y que sale. Tenle paciencia, porque tú no sabes que la que entra y que sale es la próxima directora nacional de tu equipo. Entonces, quiero decirles que ahí pues deserté. Nuevamente me llené de ese futuro fatalista, pensé, y si sí, y si me pasa algo, pero pues tú decides en qué te enfocas. Y la verdad, quiero decirles que en ese momento me enfoqué en lo que tal vez pudiera ser algo que pudiera afectar a mi familia. Me apaniqué, dejé nuevamente que los demás decidieran mi vida, que los demás robaran mi sueño, y no lo defendí por miedo, no lo defendí. Así es que, bueno, pues nuevamente no tuve firmeza mental y me quedé guardada 3 años en mi casa. 3 años en mi casa cuidando a mi princesa. 3 años viéndola mañana, tarde y noche, 24/7. 3 años viendo cómo mi marido crecía en el Bimbo. Empezó de vendedor, terminó de supervisor, analista, encargado de la agencia en Río Verde. 3 años aplaudiendo el éxito de todo el mundo y bueno, pues feliz de ver el éxito de mi niña avanzando en su desarrollo, en su etapa de bebé.
3 años viendo los éxitos de mi marido, pero Lili Martínez, aparte de ser mamá y esposa, no tenía otra cosa que hacer. Y tampoco tenía temas de conversación porque, pues bueno, ni modo que cuando llegara mi marido, él se iba a las 6 de la mañana y llegaba hasta las 10 de la noche a la casa, ni modo que le dijera, pues se me quemaron los frijoles, pues hoy hice caldito de pollo, pues, o sea, son cosas triviales que tú dices, pues lo hago porque ya es un rol que tengo que hacer. Entonces, chicas, yo siempre les digo que es importante que tú veas de que hay algo en ti que dices, yo puedo más. Y llegó un momento en que dije, ya me harté. Y yo hoy te quiero decir de qué te estás hartando. ¿De qué te estás hartando? Tal vez te estás hartando que abres la cartera y no cubre las necesidades, lo que generas. Tal vez te estás hartando que nada más cubre las necesidades y no tienes para lograr tus más grandes sueños. Tal vez te estás hartando que tienes un trabajo, otro, que tienes un jefe, que tienes un horario. Tal vez te estás hartando viviendo una vida tolerada. Y yo te quiero decir que eso fue lo que detonó en mí otra vez accionar en este mundo del desarrollo de los talentos, accionar. Y yo sabía bien claro que ya no iba a trabajar para nadie más porque no quería un horario, no quería un jefe y no quería que le pusieran precio a mi cabecita. Yo sabía que en Mary Kay yo volvía a accionar para emprender el vuelo. Y también no crean que me llegó así la inspiración, así de la noche a la mañana. Me llegó porque yo ya estaba cansada de estar en la casa guardada y yo le decía a mi marido, vámonos a pasear, mira, salte conmigo aunque sea a las 8 o 9 de la noche, vámonos a la plaza porque no teníamos otro lugar a donde ir y pues ir a la mejor a centro comercial no teníamos aquí cerquita, hasta hora y media. Entonces yo le decía, sácame, vamos a la plaza, vámonos por ahí. Y me decía, mira Lili, yo vengo bien cansado del Bimbo y tú quieres que salgamos a pasear, por favor salte con la niña. Dije, no mi chulo, yo me casé y quiero que mi hija disfrute a su papá y a su mamá y yo sé que vienes cansado, pero yo también estoy cansada de estar encerrada, así es que vámonos a salir. Y me dijo, mira, ponte a hacer algo para que veas que se siente llegar cansado. Ponte a hacer algo para que veas que se siente llegar cansado. Y bueno, pues que le agarro la palabra a mis corazones, que le agarro la palabra y que me pongo a hacer algo. Debes de tener un deseo muy grande que te haga moverte a eso que anhelas en tu corazón. De verdad que cuando Dios te pone este sueño en tu corazón, también te da los medios para que se te materialicen. Y yo tenía deseos poderosos por los cuales comenzar nuevamente Mary Kay. Quería hacer algo más con mi vida, quería meter a mi hija a un colegio privado, quería llegar con mis papás y darles dinero cada mes o cada fin de semana porque yo los iba a ver a mis papis y antes de casada yo daba dinero a mi casa y cuando iba a verlos ahora de casada pues nada más les llevaba dotación Bimbo, nada más era el pan el que llevaba yo a casa de mis papás y yo decía, yo me tengo que preparar para ese momento en que mi papá me diga, mi hija, necesito para algo. Y sabía perfectamente que el dinero que generaba mi marido pues era justamente para prioridades de mi hogar, ¿no? Para andarlo regalando. Así es que, chicas, ese deseo tan grande que hay en tu corazón es lo que te va a mover a accionar y bueno, después de ahí me agarré de la fe. Aunque yo ya tenía esos comienzos en Mary Kay, yo ya sabía que era contactar, reservar, vender, iniciar, prospectar, dar seguimiento. Quiero decirte que 3 años, bueno, pues me bajó la autoestima, dormía mucho, me puse muy llenita y pues no tenía seguridad en mí. Entonces volví a retomar esos hábitos ganadores, eso que te ayuda a enfocarte, eso que te ayuda a tener dirección en metas. Yo ya no era una mujer de metas, solamente esperaba que anocheciera y que llegara el otro día, que terminara una semana y que llegara la siguiente, que terminara un año y que llegara el otro. Me visualicé 10 años y dije, ¿qué va a ser de mi vida? Más hijos, agradecida con Dios. Mi bombón creciendo en Bimbo, su meta era que se lo llevaran de divisional a 5 agencias, a 5 o 4, no sé cuántas agencias de divisional fueras. Entonces, si yo no lo veía todos los días, imagínate cuando estuviera de divisional, menos. Entonces, ahí fue el momento. Creo que lo más importante es que digas, ya estoy consciente de lo que no quiero que me pase, por eso tienes que accionar ya, con sentido de urgencia.
Y bueno, pues yo dije, hasta aquí llegué, ya estoy harta y yo voy a cambiar el rumbo. Empecé a tener nuevos hábitos, él se iba a las 6 de la mañana, yo ya estaba leyendo la palabra de Dios, yo ya estaba haciendo ejercicio, cuando antes me despertaba, el sol ya me picaba los ojos, yo creo, pues se levantaba Monse, estaba chiquita, pues a la hora que se levantaba ella no tenía otro pendiente que hacer, pues ustedes saben, yo no sé quién de aquí es ama de casa y se da cuenta ese rol y esa rutina que tenemos siempre, así es que ya empecé a tener hábitos ganadores, ya empecé a hacer ejercicio, apagué la tele porque siempre les digo que era, pues acá en México, las televisoras que había, Televisa y TV Azteca era clienta de ellos. No tenía de verdad esos hábitos ganadores, así es que, bueno, pues empecé con hábitos ganadores y cuando empiezo así, empiezo a retarme a mí misma. Empecé a elevar mi autoestima, a arreglarme todos los días, a tener una rutina productiva, porque puedes estar ocupada, pero no productiva, y eso, mis corazones, nunca sales de ahí. Así es que de ahí comenzó todo, empecé a desarrollar el equipo, empecé a delegar, me acuerdo que empecé a delegar, ay, mi Yanitza Ruiz, ¿por qué lloras mi corazón? Aquí la estoy viendo. Empecé a delegar, algo que no me atrevía, porque yo decía, ay no, nadie le va a planchar los uniformes tan bonitos como yo se los plancho a mi bombón, los 6 uniformes del Bimbo. Ay, nadie le va a hacer la comida. Bueno, él solo cenaba porque no desayunaba ni comía en casa. Entonces me atreví después de 3 meses de Mary Kay, que fui a una conferencia de liderazgo, de una conferencia de carrera que hicieron a 2 horas de mi lugar. Fui a un entrenamiento y dijo la directora que estaba exponiendo, levanten la mano todas las empresarias, y yo dije, bueno, pues yo aquí estoy, pues porque me ando entreteniendo, que mi marido todo el santo día está trabajando y yo me aburro en mi casa, y bueno, estoy feliz con mi princesa, pero pues algo decía que yo necesitaba más que hacer, y entonces pues la levanté por pena, chicas. Pero cuando la levanto, dijo, bueno, pues decrétense que la empresaria no tiene tiempo de perder tiempo. La empresaria está enfocada en lo que le deja y no en lo que... Terminen la frase ustedes. Así es que yo de verdad que agarré tanto ese mensaje. Yo ya no me acuerdo lo que dijeron en las conferencias, ya no me acuerdo. Solo agarré ese mensaje. Una empresaria no tiene tiempo de perder tiempo porque lo que hoy hagas provocas un futuro prometedor el día de mañana. Así es que bajando las curvas, son un montón de curvas para llegar a mi pueblito, bajando las curvas yo decía, a ver, ¿qué voy a delegar? ¿Qué voy a delegar? ¿Qué voy a delegar? Voy a delegar que ya no voy a hacer qué hacer en mi casa, ya no voy a barrer, no voy a trapear, no voy a planchar, no voy a hacer nada que me quite tiempo, mejor voy a ser generadora de empleos. Yo salgo a vender una fragancia y le pago a alguien que venga a trapear, salgo a vender una fragancia y le pago a alguien que venga a lavarle la ropa a mi marido. Y bueno, pues llegando a casa ya quería que llegara mi bombón para decirle, mi amor, he decidido enfocarme en Mary Kay 100% y soy una empresaria y la empresaria no tiene tiempo de perder tiempo, así es que como ves, voy a contratar a una persona que venga a casa, que me limpie, que me haga todo, porque yo tengo que andar allá afuera haciendo mi negocio. Y bueno, les quiero decir que mi marido dijo, adelante, perfecto, claro que sí, hazlo. Dije, muy bien, mi amor, qué emoción. Entonces, ¿qué crees? Tú la mitad y yo la mitad de la persona que nos va a ayudar en casa. Dijo, no, Lili, yo ni desayuno ni como contigo. Así es de que si tú quieres a la empleada, págala tú. Que andas, pero que vuelta loca con tu Mary Kay. Pero nada más te digo, aterriza. El colegio de la niña, el dinero de tus papás, el pedido, la gasolina del carro y todavía quieres meter a una persona aquí en la casa. Solo te digo que en el colegio de Monse no es que pagues un mes sí y un mes no. Porque yo lo pagaba, chicas. Ese fue mi impulso, ese fue mi deseo, que mi hija estuviera en una escuela. Mi gusto es que en esa escuela, un Montessori hermoso donde le enseñaban, bueno, yo luché por eso y a mí no me importaban los rechazos, las cancelaciones, la gente que me decía sí me ingreso y a la mera hora, pues fíjate que no, mi marido no. Yo no sé si allá ejerza mucho el machismo, pero aquí en México, pues en la zona donde yo vivo todavía hay mucho machismo, chicas. Entonces el que excusa por estuviera, no pagar. Dice, excusa por no pagar. Sí, la excusa, porque pues como quiera él cenaba en la casa, ¿verdad? Ay, Marily, ya te está viendo, ¿eh? Ay, niñas, bueno, pues déjenme les cuento que tienes que tomar decisiones importantes. Miren,
Cuando tú vas comenzando, Mary Kay, la fe a la que más te tienes que agarrar es la fe de la gente que ya logró el éxito. Yo en mi casa me daba miedo, me apanicaba. La verdad, me sentía con una autoestima baja y veía a mi marido todo un ejecutivo encargado de la agencia, un hombre con muchos cursos, mide 1.75, pero traía un ego de 3 metros. Y allá también hay machismo, niñas, pues nos estamos entendiendo. Bueno, quiero decirles que mi bombón, cuando yo estaba en mi casa sí me apanicaba y todo lo que yo soñaba, pues cuando estaba en mi casa me espantaba. Yo decía, ay, ¿será que sí? Estoy volando muy alto y qué tal que me aterrice y el rasponzote que me dé. Pero entonces, ¿qué creen? Yo llegaba a la oficina de mi directora nacional, bueno, que ahora es mi directora nacional, y ella la veía. De entrada, el auto rosa afuera de su casa. Segundo, viajes internacionales ya llevaba. Tercero, sus hijas en colegios privados. Cuarto, ella con su bombón haciendo Mary Kay. Quinto, la veía radiante, feliz y decía, esa es mi vida, esa es mi vida. Entonces, fe en mí, cuando yo estaba en mi casa no tenía, pero yo me agarré de la fe de la gente que iba un paso adelante de mí. Yo te pido, por favor, toma la fe de la gente que ha construido. Y si, aunque no me conoces a mí, te lo firmo en blanco, que Mary Kay transforma los corazones, las mentes, las acciones y los resultados de cada persona que cree que esto es una gran bendición. Y yo quiero decirte que pues le echaba todas las ganas porque quería que mi bombón viera. Él me decía, mira, ¿sabes una cosa? Yo quiero que estés en Mary Kay solo para que te entretengas, pero te voy a decir algo. Si vas a sacrificar el tiempo de la niña, que yo trabajo todo el día y eres tú la responsable de cuidar a la niña, si por andar en tu Mary Kay con esa, ¿cómo creen que les decía? Con esa bola de mujeres sin qué hacer. Si vas a andar con ellas y vas a descuidar a la niña, solamente te digo algo. Cuando vaya a Perú me van a bombardear. Mire, niñas, peligro y se corta la... No se va a cortar, pero se transformó. Déjenme, les sigo platicando. Quiero decirles que me llenaba de pánico, porque me decía, mira, si el día que tú andes allá y yo no esté tampoco con la niña, algo le llega a pasar a ella, de verdad, Lili, yo no sé entonces a qué estamos jugando, de qué se trata el matrimonio. Le dije, se trata de un estilo de vida diferente, pero él no había visto lo que yo vi. Te pido de favor que tú escribas una plana, así como los niños de primaria, en tu libreta. Las personas que juzgan no han visto lo que yo ya vi en Mary Kay. Las personas que juzgan no han visto lo que yo ya vi en Mary Kay. Y yo ya había visto abundancia y había visto un estilo de vida que yo lo quería y yo ya me sentía merecedora de ese estilo de vida. Así es que yo le echaba todas las ganas. Aquí en México, no sé si sea lo mismo allá, pero aquí en México se premian las estrellas y yo recuerdo que iba a mi premiación de estrellas. Bueno, les quiero decir que yo estaba emocionada con mi premiación de estrellas. Era una cena que invitaba a mi directora y yo quería que mi bombón fuera a esa cena, quería que él viera ese hermoso momento en que a mí me reconocieran, en que a mí me premiaran, me ovacionaran y yo así de yes, soy una campeona. Y bueno, yo no sé si vieron esa foto, a ver, ponla mi amor, ponla esa foto. Y miren, así estaban las juntas. El bombón mío es el que está ahí de brazos metidos en las bolsas del pantalón. Y el último, el que está en la foto es el último que está, a lo mejor lo ven muy chiquitito, pero el último que está en la orilla y con los brazos cruzados y diciendo, a ver a qué hora se acaba esto. Y yo quiero decirles que mi directora era muy estratega, que cuando llegábamos a los eventos, como sabía que yo pues ya tenía esa visión de crecer en Mary Kay, pues rápido lo atendía el esposo de mi directora. Juan Carlos, venga para acá, Juan Carlos, mire, y cuando usted vaya a esos viajes internacionales, y que mi amor, ¿qué te decían? Pues ¿Sí? No, pues me sentaban ahí a un lado del director y me empezaban a bombardear. Y empezaban a poner los cheques y empezaban a decir, Juan Carlos, cuando usted vaya a los viajes internacionales, cuando usted vaya a esos hoteles de primer mundo donde las camas son suavecitas, las almohadas de plumas de ganso,
tocando su copa con la de su esposa. Champán. Pues me empezaron a decir tantas cosas y yo diciendo, este pelado, como quiere que mi mujer ande de esclava, pues eran mis creencias, obviamente. Así, Marilyn, bien aburrido mi marido en las sesiones y yo ya quería que terminara la sesión la premiación para preguntarle, ¿qué te pareció, mi amor? Fíjate cómo han crecido ellos. Y me decía, mira, Lili, si a ti ya te hicieron coco wash, a mí no me lo van a hacer. Yo sé perfectamente que esa señora te trae trabajando aquí porque tú le ayudas a ganar carro. Esa señora te trae trabajando aquí porque tú le ayudas a que ella se vaya a los viajes con su marido. Pero tú, en este lugar tan chiquito, donde cada esquina hay una bolsa Mary Kay caminando y donde ella ya acaparó todo el mercado, ¿cómo crees que tú vas a ir? Y bueno, yo quiero decirles que yo me agarraba de mis collages y no lo escuchaba, me decía por este lado y se me salía por el otro, porque acuérdense, yo no tenía tanta fe en mí, pero me agarré de la fe de mi directora, que a ella ya le había pasado lo que yo quería que me pasara a mí. Así es que yo llegaba a mi casa y plasmaba en todas las paredes de mi casa, en todas. Bueno, era tan así que hasta en el baño, en el techo, arriba, a los lados, en la pantalla de la televisión, en el refri, en todos lados plasmaba ese viaje internacional de luna de miel, porque yo me casé y me dijo mi marido, o luna de miel en playa o muebles. Y yo dije, ay no, pues muebles, porque voy a andar en la playa muy rico 8 días y en el piso cuando regrese ni loca, muebles. Entonces invertimos el dinero de la luna de miel en puros muebles para amueblar toda la casa y bueno, pues estuvo bien. Pero nosotros nunca tuvimos una luna de miel, así es que yo añoraba esa luna de miel. Y en ese tiempo había un viaje a París que dije, yo quiero vivir lo que tengo que hacer. Bueno, pues te quiero comentar que me desarrollé, me hice directora a los 8 meses. ¿Qué bombón? ¿Qué fue? Que todas dicen que les pasa lo mismo. Como que nos estamos identificando, mis corazones, pero quiero decirles que a pesar de las críticas, tú te tienes que autosugestionar para bien, en positivo, porque si tú te autosugestionas por todo lo que te dice la gente, por el rechazo, miren, la familia nos ama y yo mi bombón me ama y me amaba en ese momento. Lo único que pasaba es que él pensaba que me estaban usando, entonces él me quería proteger según él, pero en realidad quiero decirles que yo sabía qué estaba haciendo, yo sabía dónde qué me iba a deparar con Mary Kay si yo seguía enfocada, disciplinada, como consultora VIP. Ustedes saben quiénes son las consultoras VIP, las que todos los días contactan, ahora virtualmente, las que todos los días hacen sesiones y faciales. Una consultora VIP es la que todos los días está en constante seguimiento con sus clientas, con sus referidos, con sus prospectos a inicio, con sus consultoras, fomentando su grupo de compra. Una consultora VIP todos los días comparte la oportunidad y una consultora VIP todos los días vende. Una consultora VIP se empodera todos los días, 1 hora de poder diaria. Eso hace una consultora VIP. Entonces, si yo hacía ese círculo, no había por qué me iba mal. Así es que, chicas, sí fue un reto. Tuve que entrenarme mucho mi cabecita para autosugestionarme para bien, para que verdaderamente supiera. Y también quiero decirles que aparte de que me autosugestioné para bien, porque te puedes autosugestionar para mal. Y bueno, pues a mi marido no le parece y tal vez tenga razón y pues él es el que sabe de los negocios. Y si tú te dejas llevar por gente que no sabe qué es Mary Kay ni conoce el sistema, aguas, porque tu sueño que iba a ser tan grande, que Dios tiene un proyecto tan grande contigo, en vez de, por no elegirte tú, Dios le cambia esa bendición a alguien más. Así es que mucho ojo. Y bueno, quiero decirte que me llené de conocimientos especializados, enfocada en liderazgo, en desarrollo humano, en liderazgo en mi persona, porque yo no tenía liderazgo en mí y lo entrené y bueno, me convierto en directora. Quiero contarles una anécdota cuando me llegó mi primer cheque. Yo no sé si a ustedes les llegó su primer cheque. Cuando me llega mi primer cheque, comenten de cuánto les ha llegado. Yo estaba feliz, con 3 chicas en el equipo, me llegó ese cheque y dije, wow, mi bombón se va a poner feliz conmigo porque
ahora aparte de mis ventas ya tengo ese cheque en mis manos. Y bueno, pues yo hice una cena muy bonita para esperarlo cuando saliera del Bimbo. Y cuando ve la cena me dice, ay, se me olvidó el aniversario, el cumpleaños, ¿o qué fue? Le dije, no pasa nada, estamos festejando que me llegó mi primer cheque de Mary Kay. Y corre de volada y ve y se le pone los ojos de plato y dice, ¿tu cheque de qué? Le dije, pues que tengo ya un equipo en Mary Kay y ya tengo 3 chicas y me llegó de 1,290 y tantos el cheque de Mary Kay. Y lo ve, saca la cartera y me dice, ¿sabes una cosa? 1,200 para todo el mes, para 30 días 1,200. Ay, Lili, pues ¿a qué estás jugando? Saca la cartera, me da 1,200 y saca otros 1,200 y me los da y me dijo, mira, te voy a adelantar otros 1,200 para que te aplaques de tú. 220 soles peruanos. Ay, Dios, te voy a adelantar para que te aplaques de tú. Sí. Terminen la palabra ustedes, así como hablan los señores. Y entonces que me armo de valor. Ahora sí tuve firmeza mental y le dije, ¿sabes una cosa? Tú a mí me podrás dar el dinero, pero la satisfacción de ganarme un peso por mi cuenta, a mí tú no me la vas a quitar. Así es que te guste o no, yo sigo en Mary Kay, porque si tú me aseguras que no te van a correr del trabajo y que me vas a seguir manteniendo con Monse, que no te vas a incapacitar del trabajo y me vas a seguir manteniendo a Monse, que no vas a voltear los ojos a ningún lado y me sigues manteniendo a Monse y me sigues respetando a mí, que no te vas a morir primero. Tú no lo sabes. Dime qué contrato de estos me vas a firmar. Y pues se quedó callado. Bueno, yo sé que el que me iba a firmar a ojos cerrados es que no iba a voltear para ningún lado, pero los demás, nadie tenemos la vida comprada. Entonces, cuando yo le dije eso, como quiera se siguió enojando y como quiera yo sí le dije, mira, ¿sabes una cosa? La palabra de Dios dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te van a poner. Así es que este cheque yo lo honro, este cheque yo lo agradezco. Y mi directora dice, ella decía, ¡ay, tu directora ya la veo hasta en la sopa! Y le dije, pues mi directora dice que si yo tengo fe y que si yo expando mi visión, ese cheque yo le puedo poner los ceros adelante que yo quiera. Así es de que te guste o no, sigo en Mary Kay. Apláudame por favor, porque ahora sí defendí mi sueño a capa y espada. Ahora sí dije, nadie me va a quitar de aquí, que tanto me gusta, que tanto amo. Y bueno, pues quiero decirles que de ahí, no hombre, me empoderé más. Ahí crecí más, empecé a tomar más entrenamientos, más coach. Si tú me preguntas, ¿dónde está el secreto Mary Kay? Aquí. El sistema está comprobado que funciona. Aquí la cosa es que te compruebes que tú funcionas. Y cuando la mujer, sobre todo, pues este negocio es, yo creo que las mujeres somos las que tenemos el reto, porque tenemos 31 cambios, 31 estados de ánimo, y si tú no sabes controlar tus emociones, un día quieres Mary Kay, otro día no lo quieres, y entonces es cuando dices tú, ay, ¿por qué perdí tanto tiempo? Pues porque no controlas la emoción. Yo chillaba 30 segundos y decía, lo que sigue, esto no me va a servir para crecer, esto no me va a servir para pagar el colegio de Monse, esto no me va a servir para salirme de esta vida tolerada. Entonces, quiero decirte que me desarrollé, que califiqué mi directorado y bueno, llegó un momento en que se me metió en la mente. Recuerda que cuando hay un sueño en tu corazón y lo subes a la cabeza y tienes un plan de acción y lo hablas, lo decretas, lo afirmas, lo trabajas, claro que va a suceder. Quiero decirte que le propuse a mi bombón, salte del Bimbo. ¿Y qué creen que me dijo? Estás loca, ¿cómo se te ocurre? Yo llevo 9 años en Bimbo y ¿tú crees que yo te voy a seguir vendiendo cremas? Claro que no, yo tengo proyectos grandes en Bimbo. Yo le dije, mucho Bimbo, pero sin familia. Pareces un cajero automático. Y bueno, aquí salía Chabelo los domingos. Le dije, y tú para mi hija eres como Chabelo, que nada más los domingos la ves, porque es el día que te correteamos al fútbol y si ganas, te echas tus cervezas y si pierdes, te echas tus cervezas. Chicas, les estoy compartiendo desde todo mi corazón porque tal vez alguien que te topes, que quiere comenzar Mary Kay y que tal vez diga, mira, es que yo tengo estos retos, yo quiero decirte que si estos retos los he vivido yo y llegué hasta el área nacional, todo se puede. Yo soy de un lugar muy chiquito, de una comunidad de 100 personas. Y cómo tú puedes imaginarte que ahora, bueno, pues estamos en esta gran y bendecida empresa. Gloria a Dios, el honor y la gloria a Dios. Así es de que
quiero comentarte que cuando yo le dije eso a mi marido, me dijo, estás loca, yo no voy a renunciar. Le dije, bueno, pues piénsalo, porque Mary Kay, tú y yo juntos podemos ser un imperio juntos, porque sabes una cosa, tú sabes mucho de la supervisión, del análisis de los negocios, el crecimiento, eres lo que haces en el Bimbo. Entonces, si te vienes conmigo y aplicas esto conmigo, crecemos juntos. Y me dijo, olvídalo, yo no. Así le seguí insistiendo, yo creo que por 3-4 meses, y lo harté tanto, porque ya saben que las mujeres somos insiste, resiste y persiste, insiste, resiste y persiste. Y quiero decirles a todas que lo logré. Lo logré, que me volteara a ver nuevamente y me dijera, el día que ganes más que yo renuncio al Bimbo. Pero eso me lo dijo para que lo dejara en paz. Y no me hubiera dicho eso. Yo no sabía ni cuánto ganaba. Yo solo sabía que nos íbamos a San Luis, a 2 horas de aquí, a gastarnos su quincena por el remordimiento que no estaba con nosotros toda la quincena. Entonces, pues sí, no te voy a decir que no nos divertíamos, andábamos de parranda, comíamos, desayunábamos, cenábamos en San Luis, me compraba ropa, le compraba a la niña, nos íbamos al cine y adiós quincena. Y bueno, esa era una rutina, una carrera de la rata, como dice el libro de Roberto Kiyosaki. Y quiero decirte que cuando yo me entero cuánto él gana, yo le acelero el paso. Y en 3 meses empiezo a ganar más que él con el cheque. Porque yo le decía, yo vendo muy bien. Me dijo, no, a mí compruébame que hay una cuenta que te deposita Mary Kay y que ganas más que yo. Y no me hubiera dicho eso. En 3 meses le supero el cheque. En 3 meses le dije, mi amor, aquí está. Tú ganas 18,000 en Bimbo, yo gané 21,000 hace unos años, mis corazones. Y el día que a mí me llegó más el cheque, ese día yo, wow, me quería de verdad correr por todo Rivera y decir que yo estaba ganando eso. Para una persona que no tiene profesión como yo, que soy una carrera técnica, aquí en mi localidad, pues yo puedo ser contratada por asistente médico, por secretaria de presidencia. El último trabajo que yo tuve fue como el desarrollo que yo hice y que, bueno, pues gloria a Dios me pusieron en un puesto. Pero en realidad yo no tengo una carrera profesional, así es que la economía o lo que yo puedo generar no es nada a comparación de los cheques de Mary Kay. Entonces quiero decirte que cuando me llega ese primer cheque, que yo le rebaso el sueldo a mi marido, me dijo, ay, mira, ¿sabes una cosa? No sé qué chiripada has hecho, entonces a mí compruébame 3 meses más que esto es efectivo y que te van a seguir pagando eso. Me lo dijo por escape, me lo dijo porque dijo, chin, ¿y ahora qué hago? Y bueno, pues yo seguí incrementando mi cheque, pero no fue el cheque el que lo convenció. Pasó un reto familiar en nuestro hogar y con mi suegrito se enferma, no le dicen porque él nunca está, porque parecía que andaba en los Estados Unidos, porque nunca venía a verlos. Y fue cuando él meditó y me dijo, ¿por qué a mí no me avisan? Le dije, porque tú nunca estás, porque siempre eres Bimbo, tú te enfermas y vas a trabajar, nunca tienes una incapacidad de 9 años y siempre estás apasionado con Marinela Ricolino y Bimbo. Y para nosotros no estás. Y yo agradecidos con Bimbo porque nos da de comer, pero tú eres más que solo una empresa, tú eres una persona. Y él no entendía. Así es que ahí, después de que se dio cuenta que la empresa más importante es nuestra familia, ahí dijo, ok, renuncio. Renunció, chicas, renunció por fin. Y bueno, ese hombre que no le gustaban las sesiones, véanlo en esa foto, con la sonrisa a todo lo que da, entrenando a mi equipo, reportes, entrenamientos. De verdad que empezó a transformarse. Yo le agradezco a él que tuvo todos los procesos. Ese fue mi proceso para llegar. Y yo le agradezco a él que tuvo la humildad de bajarle 3 rayitas a su ego y escuchar que Mary Kay de verdad iba a cambiar nuestra vida. Mary Kay, si yo tuviera, y siempre lo digo en mis charlas, si yo tuviera mi hermosa Mary Kay, que ella me está escuchando desde el cielo, que estoy eternamente agradecida con Mary Kay, y no por los viajes ni los anillos, esos son cerezas del pastel. Estoy eternamente agradecida con mi maravillosa Mary Kay, con Dios primero, con mi maravillosa Mary Kay, porque ella rescató mi matrimonio, un matrimonio que pues no tenía ese futuro hermoso. Mary Kay rescató mi matrimonio. Quiero decirles que, bueno, pues después de 6 meses nos ganamos nuestro primer auto rosa. Después de un tiempo nos ganamos ese viaje tan anhelado a París. Y bueno,
fue una luna de miel increíble, maravillosa. Al estilo Mary Kay es impactante. Yo creo que nadie se puede dar ese lujo como el que te da Mary Kay, que cierra lugares exclusivos. Recuerdo que, ¿dónde comimos, mi amor? Cuenta, ven para acá. Les voy a presentar a mi bombón, niñas. A mis ojos, pues ya saben, lo amo, está divino. A mis ojos, aclaro, ¿eh? Oh. Ven. Sí, porque pues es mi bombón, niñas, ¿eh? Ok, ven mi amor, cuéntales por favor, ¿cómo la pasaste allá en París? Cuéntales. Hola niñas, buenas noches. No, cuéntales, mi amor. Para mí París fue algo increíble, qué bueno que me das la oportunidad de tener esa parte de dar mi tema. Realmente para mí el viaje fue algo increíble, ¿por qué? Porque si checan ustedes, hay un video en YouTube donde se llama París Mary Kay 2014, donde entrevistan a ella, donde acabamos de salir del restaurante del 58 de la Torre Eiffel, y están entrevistándola a ella y yo atrás haciéndole así. Aquel hombre incrédulo que se burlaba de ella, que se burlaba de sus collages, que le decía que cómo era posible que nosotros íbamos a viajar cuando la única que podía viajar era su líder, porque ella ya había acaparado el mercado. Bendito Dios, tengo una mujer poderosa que me enseñó que no era el lugar, que no era que estuviera chiquito, sino que realmente cómo hicieras el negocio. Yo me llegué a burlar en las reuniones porque yo decía, esos viajes son para ella, y yo le decía, bájate de esa nube, aterriza. Es increíble cómo realmente tenía una venda en los ojos, como bien lo decía ella. Yo mido 1.72, pero el hecho de yo crecer en Bimbo, de tener un puesto importante en Bimbo, tenía un ego como de 3 metros. Y júntale que venimos de tradiciones aquí en la región centro de México, donde el hombre es el que provee, y el hecho de que una mujer trabaje como que pega en el ego del hombre, qué va a decir la gente y todo ese relajo. Y a final de cuentas creo que es un ego y es una venda en los ojos. Bendito Dios, tengo una mujer que se empezó a juntar con gente poderosa, con gente que le ayudó a fortalecer su mente. Es cierto, en ese transcurso de que ella se empezó a empoderar, empezó a creer en ella, empezó a amarse, empezó a respetarse, empezó a exigir su tiempo, porque realmente, como yo era el que proveía, yo era el que llevaba el dinero, yo era el que decidía qué hacer con ese tiempo. Yo decidía si salíamos a la plaza, yo decidía. Obviamente hoy la entiendo de que se haya cansado todo eso y que se haya refugiado en Mary Kay. Y hoy le agradezco, en su momento me enojé como no tienen idea. Y cada vez que ella crecía y cada vez... Quiero decirles algo, el amor todo lo puede. El amor está en la palabra de Dios, en el manual de las instrucciones, en donde está tu verdadera guía. Dice que el amor todo lo puede, todo lo salva, todo lo... de verdad que todo lo tolera en el momento cuando hay un verdadero amor. Y yo sabía que mi bombón se iba a transformar. Usé mi imaginación mucho. Por eso te digo que insistas siempre por el estilo de vida que tú mereces. Yo creo que empieza con un sueño, y eso es lo que admiro de Mary Kay y que admiro de mi esposa, que empezó con un sueño y que obviamente nadie le creía de sus seres queridos, y no era de que no la quisieran a ella, sino que realmente queríamos a lo mejor protegerla. Eso a lo mejor, ¿verdad? Sí, pero también trabajaba mucho el ego en mí, porque sentirme cómodo, que yo tenía a mi mujer a todas horas y que si tenía un favor ella me lo iba a hacer. Cuando ella fue creciendo, empezó, ahora sí que arde Troya, ¿verdad? Empezó a arder Troya. Pero yo insisto mucho en esta parte de que hubo gente que le ayudó a fortalecerse, y cuando más ardía Troya, ella más se defendía, ella más seguía su sueño. Yo tengo una mujer admirable porque cada vez que tenía un reto, es increíble cómo se sobreponía. Es increíble cómo se sobreponía. Salíamos enojados, dormíamos espalda con espalda, pero se iba a las reuniones y traía una energía. Yo me molestaba bastante porque, ¿sí o no? A veces me bajaba de un carro. Yo como diputada en campaña, sí, es increíble. Íbamos enojados en el carro y se bajaba ella y íbamos discutiendo que no, que todo el tiempo con la niña, que a ver que Dios, familia y trabajo, qué onda, no, que todo ese relajo. Y se bajaba del carro y miraba a una chica de su consultora y decía, hola hermosa, ¿cómo estás? Y dije, oye, ¿no está enojada conmigo? Y se terminaba la junta, luego pasaba por ella, hola amor, ¿cómo estás? Y yo decía, ¿no estamos enojados? Yo la admiro muchísimo. Y yo creo que eso es parte de su éxito, obviamente. Pero ese viaje a París fue algo increíble. Yo me acuerdo que me burlaba de ese esposo de la directora, y cuando me tocó ir con esas 124 parejas, en ese viaje especial, el ir a la Torre Eiffel, el que hayan cerrado el restaurante 58, donde nada más era exclusivo para nosotros, donde nos llevaban al castillo de
Versalles, Chantilly. al castillo de Chantilly, los jardines de Versalles, al Museo del Louvre, a Disney París. Yo creo que está algo increíble, pero lo que más en lo personal me llevé es que realmente es un estilo de vida. Empezamos a conocer parejas que realmente nos empezaron a platicar su historia de vida, cómo llevaban el negocio, cómo disfrutaban con sus hijos después de los viajes, cómo tenían una vida, y realmente ahí me bajó el ego como no tiene idea, porque voy a ser sincero, me dolió que ella llevara y que ella proveyera el dinero, porque entra la otra etapa de cómo iba a ganar ella más dinero que yo. ¿Qué iban a decir de este hombre? ¿Qué digo? Este macho alfa, ya le doy un coscorrón. Que ya me quieren golpear. Perdón, mira, lo más fácil era decir que gracias a mí llegó al éxito, pero realmente no. Fue el mérito de ella, obviamente. Esos retos que yo aquí me la pasaría, yo creo, 3 horas, no, 3 días, platicándolo todo lo que le hice. Realmente sería todos los retos que ella tuvo, porque realmente sí, yo tenía pleito cantado con la carrera, es una realidad. Odiaba, me caía mal a su líder, me molestaba muchísimo. Hoy créanme, antes tenía aquí tatuado el osito Bimbo y tengo MK, mi sangre es rosa, antes era azul. Pues hoy soy un apasionado del negocio, porque realmente yo soy agradecido porque nos cambió increíblemente la vida. Es cierto, en Bimbo nos dio de comer, duramos 9 años trabajando allá y era un buen sueldo. Y yo admiro mucho de esta parte del sueldo, porque a mí me costó 9 años llegar al sueldo, el sueldo más alto de mi agencia, que yo era como el jefe de agencia, y a mi esposa le tocó 2 años y medio, es algo increíble. Y lo más padre de todo esto, que en Bimbo, por ejemplo, yo entre más crecía, menos familia tenía, porque tenía más broncas del sindicato, de toda esa onda. Y a final de cuentas yo digo, allá por ejemplo el sueldo nada más me lo daban a mí, porque yo era el único que podía ganarlo, los de abajo ganaban más. Y aquí ganaban menos los de abajo. Sí, perdón, ganaban menos. Y aquí obviamente tú decides, es increíble cómo ella en 2 años y medio, yo eso admiro. Y aparte les voy a decir, cuando empezamos a trabajar en equipo fue algo increíble. El conocimiento mío como el de ella, se juntaron. Claro, trabajaron de repente ellos. Fanny dice que cuántos esposos no la quedan ahora. No te preocupes, mi corazón. Al rato van a decir, ya estamos listos para hacer equipo. Hoy te puedo decir que tenemos muchos matrimonios trabajando en Mary Kay, en nuestra área. ¿Por qué? Porque ven este hermoso balance que hacemos, este equilibrio que hacemos de familia. Hoy tenemos 3 hermosos hijos y estamos felices de saber que somos los que siempre estamos en estos momentos importantes de nuestros niños, en que cuando llega un auto nuevo, llevamos 5 autos ganados de Mary Kay, cuando llega un auto nuevo, pues viajamos. Mi sueño era que mi hija conociera Disney. Hoy han ido 2 ocasiones a Disney, ha conocido las playas de México, vacacionan 3 veces al año. Y de dónde yo o de dónde mi bombón pudiéramos haberles dado este estilo de vida, colegios desde que ellos están ejerciendo sus actividades escolares, siempre había un colegio especial para ellos. Entonces, ¿en dónde, mis corazones? ¿En dónde? Al estilo Mary Kay, así es que hicimos esta fusión hermosa y bueno, pues yo creo que esa bendición... Yo ya termino para no... No, adelante, mi amor. Lo que sí digo, y en base a los comentarios que dicen que hasta el nacional, creo yo que cuando una mujer se prepara, yo voy a hablar por mi esposa y obviamente por nuestra vida. Yo digo que en mi vida, porque cada vez que me decía Mary Kay yo lo odiaba, yo decía, no, ¿cómo crees que yo voy a vender cremitas? Yo estaba tan apasionada en mi empresa que creí que mi futuro iba a ser en Bimbo, porque íbamos muy bien en la empresa. Yo no entendía, yo no tenía esa parte de entender que estaba afectando a mi familia, era ciego ante eso. Yo insisto mucho en esta parte, cuando tú te preparas, cuando mi esposa se preparó, cuando empezó a ir a los entrenamientos, cuando se empezó a juntar con esa gente poderosa, con esos coaches que le ayudaron a fortalecer, realmente, yo insisto en esto, Dios se encarga de lo demás. Porque mi ego, a mí me caía gordo que me pusiera audiolibros, yo no quería ver libros, que me pusiera videos de superación, porque yo decía, me estás haciendo coco wash. Y yo insisto en esto, Dios se encarga de lo demás. Aquí fue algo especial en nuestra vida, que hoy le agradezco mucho a Dios. Un familiar mío, ya lo platicó ella, se accidentó, mi papá en especial, y cuando se accidenta, como los papás no te quieren dar problemas, vieron que yo toda la vida me la pasaba trabajando, no me quisieron dar problemas, me avisaron 3 días después cuando estaba muy grave. Ese día para mí fue, por primera vez escuché a mi esposa, porque le dije, ¿por qué no me avisaron? Y es cuando yo te digo, prepárate, infórmate, estudia, empodérate,
porque Dios se va a encargar de lo demás. Ahí se encargó Dios de abrirme, de quitarme esa venda, Así y fue es. cuando mi esposa, todo lo que se preparó, me lo empezó a bombardear. Nunca está, los hijos no te ven, tus papás no te quieren molestar, y al día siguiente renunciamos. Pero bueno, volvemos al viaje internacional. Volvemos a los viajes. Pásales Sí. estas fotos, mi ¿De corazón, cuál? para que vean cómo es ese futuro tan hermoso que Viaje. les espera. Mis consultoras Este es el hermosas, futuras directoras, No, directoras que no. están desarrollando su ¿Una directorado. hamburguesa? Ay. Esto les espera. Y como les decía hace ratito, estas son cerezas de pastel. Lo más importante es que tú, a través del desarrollo de tus talentos, bendiciendo más vidas, vas a, de verdad que vas a tener una vida hermosa, en abundancia. Y lo mejor de todo, que vas a encontrar ese equilibrio que todas buscamos, esa forma de salir adelante en familia. Y bueno, pues yo de personalidad soy estable y tengo un poquito de influyente, así es que a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con reconocimientos, con el desarrollo, con el empoderamiento y pues estar siempre pendiente, que mi familia cada vez tenga un mejor estilo de vida, y ahora hacerlo en equipo pues está aún mejor. Así es que esta es la historia que tenemos nosotros, y yo sé que pronto tendrás también tu historia, porque te quiero decir que si la película se regresara, diles mi amor. Y con esto yo creo me despido para darte la oportunidad ya de terminamos porque tenemos otra sesión. Sí, perdón. Realmente los viajes son increíbles. De hecho, ahí nos estábamos comiendo una hamburguesa, ¿verdad? De color rosa, fue temática en el último crucero. Fue algo increíble los viajes. Pero lo que más agradezco en lo personal, lo que más agradecemos como familia, es que nos hayamos reencontrado. Que aquellos 7 años de noviazgo los volvamos a reencontrar después de 9 años, cuando yo confundía que mi labor era proveer y no realmente disfrutar a la familia. Hoy quiero agradecer, si la película se hubiera regresado y ella hubiera seguido ama de casa, ella estuviera... les voy a enseñar una foto que normalmente pues no la enseñamos, ¿verdad? Pero no sé si quieras que la enseñe. Pero esto es lo que estaban viendo nuestros hijos. Esto es lo que estaban viendo nuestros hijos. Se estaban viendo, porque era muy natural que yo en mi trabajo, los jueves, viernes, sábado y domingo, ingiriera cerveza, y los domingos jugar fútbol y ingiriera cerveza. Llegué a pesar 98 kilos. Y inconscientemente es lo que estaban viendo mis hijos. Si la película se hubiera regresado... No, creo que estaba tomando yo mis niños. Sí. Si la película se hubiera regresado, probablemente mi esposa hubiera seguido como ama de casa, o simplemente no me hubiera aguantado ese estilo de vida. Probablemente mi hija ya a esta edad hubiera seguido los mismos patrones de vida, en la cual a lo mejor se hubiera casado hasta con un mimbero y yo estuviera esperando pan Bimbo todos los domingos. Pero hoy le agradezco a Mary Kay porque empoderó a una gran mujer que gracias a este empoderamiento ahora es testimonio de nuestra familia, de mi hija en especial. Hoy le ha dejado un legado y eso es lo más bonito. Ya es toda una chica Mary Kay. Es una chica Mary Kay, es increíble. Tenemos 2 hermosos nenes que si hubiera seguido con esas mismas formas de pensar, probablemente hubiera creado un ego en ellos. ¿Qué es lo que están viendo ante ellos? Una pareja que se disfruta, que trabaja en equipo, que ni ella es más ni yo soy más, que somos un equipo. Aunque figure ella en la empresa, estamos como un equipo, y a final de cuentas cuando ella cae yo la levanto, cuando yo caigo ella la levanto, y es lo que están viendo nuestros hijos. Creo que le estamos facilitando nuestra vida, y todo por cuestión de trabajar en equipo. Yo agradezco que hayas cambiado de forma de pensar, que te hayas empoderado, y a su vez que nos hayas cambiado a todo. Cuando una mujer se empodera es algo increíble. Obviamente depende de que alguien cambie, tanto hombre como mujer, pero en este caso le tocó a ella. Les agradezco mucho y bendiciones a todos, y yo me voy a los controles. Saludos. Beso. Ok, bueno, pues la verdad que he pasado unos momentos hermosos. En nuestra oración Mary Kay dice: Señor, cuando me ayudes a contar mi historia, siempre recordaré que los elogios, el honor y la gloria son para ti. Así es que desarróllense, enfóquense en lo que sí es trascendental, en lo que sí es ese momento en que dices: esto que estoy haciendo un día servirá de inspiración para empoderar a más y más personas que también se atrevan a cambiar el rumbo de su destino, de su futuro, y que el día de mañana tú estés en ese momento cuando tu familia te dice: mamá, qué bueno que lo lograste, porque eso nos enseñas que todo en esta vida se puede lograr. Y yo hoy te digo que trabajar en equipo es lo mejor. Una persona solita son sus 2 manos, nada más las que trabajan.
Y cuando tú te atreves a trabajar en equipo, son muchas mentes vibrando a la misma frecuencia. Yo las invito a que sigan unidas, que sigan trabajando juntas para un bien común. El que desarrollen una nueva área nacional es una bendición e inspiración para todo Mary Kay Global. No nada más Perú se beneficia todo Mary Kay Global, y yo sé que ustedes son las elegidas. Ustedes son como los israelitas caminando a su tierra prometida y que saben exactamente lo que los lleva. Una decisión lo cambia todo. Yo hace 15 años decidí no permitir más que me robaran mi sueño. Decidí no desistir. Decidí tomar las riendas de mi vida y defender a capa y espada lo que había en mi corazón. Hoy yo te invito a que decidas, que trabajes en equipo, que perseveres todo el momento, porque un día tú estarás en ese escenario viendo a tus hermosos retoños decir esto. Adelante, mi amor, ponles ese video tan bello. Nos sentimos orgullosos de este video. Que Mary Kay es la mejor oportunidad. Mary Kay. Que Mary Kay es la mejor oportunidad. Mary Kay es. No se escuchó. Mary Kay es. ¿Ya? A mí me gusta que mi mamá ayude a más familias a ser felices. Mamá, para mí tú eres la mejor mujer en todo el mundo. Eres mi ejemplo y sabes que yo siempre quiero ser como tú. Lo van a disfrutar. Manténganse creyendo en Dios, que hay un propósito hermoso que cumplir en este mundo rosa para cada una de ustedes. Manténganse en fe con ustedes mismas y manténganse en esa gran fe que están en la mejor empresa del mundo mundial. Mary Kay es la mejor oportunidad. Muy buenas noches, mis corazones. Y bueno, me encargaron dos preguntas, y quiero decirles, yo creo que estuvimos muy en conexión. Quiero decirles cuál fue el primer viaje que me gané en Mary Kay con mi bombón. ¿Cuál fue la primera luna de miel? Porque tuvimos varias. Se las digo de una vez. París, Alemania, Barcelona, un crucero por el Mediterráneo, y en abril nos vamos a Londres. Lo dijiste al revés, creo. No, sí, es así, mi amor. ¿Y cuántos autos rosas me he ganado en Mary Kay? ¿Cuántos autos rosas me he ganado en Mary Kay? Me he ganado 5 autos rosas. Así es que Dios las bendice, que sigan soñando en grande, que sigan accionando en grande y que sigan bendiciendo el mundo.